Hola, soy Marina Besné, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo otra vez un dibujo a bolígrafo, pero esta vez he traído un material complementario que no había utilizado todavía en el canal, y este material son los lápices de colores Prismacolor. Los tengo desde hace un montón de tiempo, pero es verdad que es un material con el que tampoco me siento demasiado cómoda y no los utilizo habitualmente. Hoy traigo un dibujo... Tengo que aclarar la garganta. Para este dibujo de hoy me he basado en una fotografía de una fotógrafa que se llama Ofelia Bronce. En cuanto vi esta fotografía y el efecto que le hace el pelo como dentro del jersey, no sé por qué se me ocurrió que quería también meter como una especie de flores que salieran del jersey así al lado del pelo, de manera que formasen como una especie de ramo de flores en el que el ramo está formado por ella, su pelo y también las flores. No es una idea muy premeditada, tampoco es que quiera expresar nada en concreto, igual tendría que deciros, bueno, estoy intentando expresar no sé qué, no sé cuál, pero bueno. Entonces hay otra fotógrafa que me encanta, que se llama Azul Clarito Casi Blanco, y tiene unas fotos brutales, me encanta su estilo. Últimamente está haciendo algunas fotos de flores y así. Encontré estas fotos de... ¿qué eran? ¿Geranios o amapolas? Espera, un segundo. Amapolas. Encontré estas fotos de amapolas que tienen el perfil y ya está. Ya os he dicho en vídeos anteriores que a mí me gusta utilizar Photoshop para hacerme una idea de la composición que tengo en la cabeza, a ver qué tal queda, a ver si es una buena idea, si tiene una composición buena. Este montaje que hago en Photoshop es súper sencillo, o sea, no es para nada profesional, de hecho es bastante cutre, pero a mí me sirve para darme cuenta de si la composición tiene sentido o no, si tengo que cambiar alguna cosa. Y nada, pues si os parece, vamos a empezar. Preparo mi herramienta de trabajo, hola mi querido boli negro, y a empezar, como siempre, por los ojos. Bueno, como siempre no, porque a veces digo que empiezo por los ojos y no siempre empiezo por los ojos, pero bueno. Debo decir que me notaba bastante oxidada con esto del dibujo a boli, porque aunque no lo sepáis, porque vosotros habéis visto el último vídeo hace una semana, realmente entre el vídeo anterior y este han pasado más de 7 meses, una hija, una mudanza y un montón de cosas. ¿Qué más os puedo decir? Lo que pasa que quería que todo el material estuviera seguido y por tanto pues lo he publicado con una semana de diferencia. Pero vamos, que me sentía súper oxidada. El boli no fluía igual. También es verdad que aunque parezcan todos iguales, los bolis negros tienen su cosa. O sea, hay unos que pintan un poco más oscuro, otros más claro, hay algunos que sueltan más tinta, otros no. Entonces dar con uno que digas, bueno, este sí, pues oye, no es tan fácil. La nariz es siempre lo que más me cuesta hacer, sobre todo en una cara de frente. Es que es algo así como abstracto, ¿no? Una vez dibujadas las facciones principales, empiezo la piel de la cara, y para ello siempre hago lo mismo. Una base de líneas horizontales, perpendiculares y diagonales. Una de las cosas que más me gusta dibujar es la sombra que se forma alrededor del ojo. Es como que la profundidad que consigues con esa sombra empieza a dotar de realismo a la mirada. Realmente son las miradas lo que hace que me guste dibujar retratos, porque es como que de alguna forma pues estás mirando a la persona a la que dibujas. Me gusta la combinación de planos. Me parece que en este plano lateral se aprecia un poco mejor la inclinación del boli a la hora de sombrear. Para mí lo más complicado son las sombras finales, porque he ido dibujando por un lado las facciones, por otro lado algunas sombras, y ahora necesito darle cohesión al dibujo de alguna forma. A veces me resulta complicado saber cuándo parar, o incluso cuándo tengo que seguir en zonas que son bastante claras, como por ejemplo la frente. Es siempre un lugar de conflicto, porque no sé si necesita más o menos sombra, y además como voy a hacer el pelo después, es como que digo, bueno, lo dejo para luego, y ya con el pelo ya lo voy rematando. Y preparo mis materiales para dibujar las flores. Lápices de colores Prismacolor. La verdad es que nunca les he pillado mucho el truco, pero bueno, se supone que son buenos. Voy a dejar todos los lápices que creo que voy a utilizar con la punta sacada para luego no tener que interrumpir mientras esté dibujando. He buscado en Google cómo se llaman las partes de la amapola porque quería deciros que había empezado a dibujar por el no sé qué y resulta que hay un montón de nombres muy bonitos que no tenía ni idea de ellos y no me ha quedado muy claro si he empezado a dibujar por el pistilo, el estigma, el estambre o qué. Así que si hay un experto en flores en la sala, por favor, que se pronuncie y arroje un poquito de luz a este asunto. Yo personalmente no le acabo de pillar el truco a esto de difuminar con lápices de colores. No sé si es que tengo que apretar más en las capas o todo lo contrario. Tampoco sé si este papel de 250 gramos de Fabriano es el más adecuado para lápices de colores. Tendré que ir haciendo pruebas. Pues la verdad es que pensaba que iba a ser un poquito más fácil el tema de difuminar los colores en las flores. Me está costando un poco. Además, me da la sensación de que hay como mucha variedad de colores, pero a la vez es difícil encontrar el que estoy buscando exactamente. Para difuminar los colores es como que la capa de arriba no predomina sobre la de abajo, entonces hay que mezclarlo, pero tampoco se terminan de mezclar del todo. He hecho un cambio de plano pensando que se iba a apreciar mucho más lo de difuminar los colores y resulta que se ve en mi mano casi todo el rato, pero bueno.
luego la cosa mejora. La verdad es que es una gozada la variedad de colores que hay en Prismacolor y además es una maravilla que puedes apretar bien fuerte y el color te queda así como muy mate. Lo que pasa que si aprietas fuerte te salen como unas virutillas, más conocidas en mi casa como pispiripispos, que si soplas o intentas quitarlas con la mano pues manchas la hoja, entonces hay que tener cuidado. Y ahora vuelvo al plano central para hacer una pequeña apreciación de lo que es dibujar con lápices de colores, o sea, tener una mano llena de lápices para ir cambiando de color. Y luego la gente me pregunta que por qué dibujo con boli, que aparte de ser incómodo tener la mano llena de lápices, también es un poco jaleo buscar el color que acabas de utilizar, porque como hay muchos parecidos, y poco a poco utilizando un montón de tonos cálidos que van desde el rosa, naranja, morado, amarillo, no sé si me dejo alguno más, pues voy terminando la flor. Estoy utilizando de vez en cuando el lápiz blanco para mezclar colores y me da la sensación de que unifica los tonos. Para esta última flor estoy utilizando unos tonos un poco más anaranjados, ocres, marrones, amarillos, etc. En este plano lateral se aprecia muy bien la gama cromática. Me gusta mucho este plano porque aunque esté al revés parece que nos está mirando fijamente. Y un poquito de líquido enmascarador. Lo voy a aplicar encima de las flores para poder dibujar el pelo por encima de ellas sin tener que parar el trazo. Ya sabes que me gusta utilizar un pincel que sea un poco cochambroso o que no le tengo mucho cariño porque siempre se puede estropear con este líquido. También debe haber pinceles de goma aptos para ello, pero yo pues no dispongo del mismo. Este líquido al endurecerse se va convirtiendo en una especie de capa de plástico, que tras un tiempo prudencial de secado ya se puede dibujar sobre él. Una vez seco ya puedo empezar a dibujar el pelo. A pesar de que dibujar pelo es lo que más me gusta, ya te digo que me sentía un poco como atrofiada. Después de tanto tiempo dibujar, como que el bolígrafo no fluye igual. Empezamos bien. Normalmente me suele gustar un poco más de contraste en el pelo, que las zonas de luz queden más blancas y las zonas oscuras más negras, las zonas de sombra, vamos. De la foto de referencia me gustó mucho el efecto del pelo metido en el jersey. No sé por qué se me ocurrió que también podía hacer lo mismo con flores que se metieran en el mismo sitio que el pelo. En esta parte del pelo ya como que noto que el bolígrafo empieza a fluir un poquito más y ya me salen un poco mejor los contrastes entre luces y sombras. De todas formas, el pelo nunca defrauda. Para mí siempre es algo súper apetecible de dibujar. Sobre todo si es pelo largo y liso que te permite disfrutar del trazo. A ver, que no tengo nada en contra del pelo rizado, simplemente que para dibujar pues es un poco más complicado. Ahora un poquito de cinta de carrocero para delimitar la pintura de la camiseta. Y yo intentando hacer una de esas tomas en las que la pintura sale así como súper brillante y bonita y me sale esta mierda. Y pintura acrílica para la camiseta. Me gusta el efecto de la pintura acrílica porque deja todo como muy mate y además rellena todo muy rápido. Tengo que tener cuidado de no tapar los mechones de pelo que hay sobre la camiseta con la pintura, porque cuesta un poquito conseguir un degradado de pintura acrílica a bolígrafo. Y no quiero que porque me salga mal el degradado tenga que acabar tapando todos los mechones. Y ahora toca retirar lo que sobra. Por un lado la cinta de carrocero y por otro lado el líquido enmascarador. Este en concreto sobre este papel de 250 gramos se retira con bastante facilidad. Se crea como una especie de película de plástico que apretando un poquito con el dedo no hay mayor problema en retirar. Ahora solo me faltaría dibujar el tallo de las flores, que no sé por qué motivo no lo he dibujado antes de aplicar el líquido enmascarador. Para ello utilizo dos tonos de verde diferentes y rematar los encuentros de los tallos con el pelo en bolígrafo. Y mi firma, la cual me estoy planteando seriamente cambiar porque eso de firmar en dos líneas como que no me convence. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Este ha sido el resultado. A ver si lo podéis ver. Así con tanta luz, la verdad es que se ve un poco demasiado quemado. Espera, voy a hacer una cosa. Yo creo que así mejor, He apagado lo que es el aro de luz para que no le dé una luz tan directa. Pues yo creo que me gusta cómo ha quedado. Me estoy dando cuenta que no sé por qué, pero la composición no tenía que haber estado así. Estoy pensando, tenía que haber quedado igual esta flor aquí, esta más abajo, de modo que hicieran una especie de triángulo. Porque ahora esta queda como demasiado arriba y no tiene una manera de compensar las flores. Sí, me estoy dando cuenta ahora mismo, pero bueno, la verdad que me gusta el efecto así como de ramo de flores que quería conseguir y me ha servido también un poco para soltarme, que hacía mucho tiempo que no dibujaba. Ya os he dicho en el vídeo que hacía pues, no sé, 8 o 9 meses que no cogía un boli, porque eso, entre que me he mudado, he sido madre y movidas que no vienen al caso, pues que no había podido dibujar mucho. Y nada, que espero que os haya gustado mucho. Y debo decir que aunque los lápices de colores se me hacen complicados, no sé, también me ha gustado. Por ejemplo, creo que esta flor pues ha quedado bastante bien, lo que es el difuminado y tal. Pienso que con otros materiales quedaría mejor, pero bueno, pues al final he elegido estos pero bueno, estoy contenta con el resultado. Pues nada, que eso, muchísimas gracias por ver este vídeo. Ya sabéis, si queréis compartirlo con alguien que creáis que le pueda gustar el dibujo y demás, pues adelante, yo encantada. Y espero veros en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.